Muy buenas noches, amados hermanos. Un abrazo muy especial, alegrándonos en el Señor de todo lo que está haciendo en nuestras vidas, de todo lo que está obrando de diversas formas y de diversas maneras en cada uno de nuestros corazones. Él, que es nuestro hacedor y nuestro formador, que ha tomado tan en serio lo que prometió a través de su palabra, que Él, que comenzó la buena obra, la perfeccionaría todos los días hasta la venida de Cristo. No podemos perder de vista todos los instrumentos, circunstancias, situaciones que Dios está permitiendo en nuestras vidas y nos está formando a través de ellas. Está desnudando lo que hay en nuestro corazón para podarlo, para cercenarlo de nuestras vidas, y está revistiéndonos del amor maravilloso de Cristo. Por eso en cada situación necesitamos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Él y para que toda nuestra vida se sujete a su hermosa palabra. Amados, esa es la confianza que nosotros tenemos, que esperamos en el Dios vivo, que como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está lo que ha salido de la boca de Dios para alimentarnos, para sustentarnos a todas las generaciones que han pasado sobre la faz de la tierra, para darnos instrucción, para afirmarnos sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. De manera, mis amados, que estamos muy agradecidos el lunes pasado que pudimos estar allí en el bosque, en un día de coinonía, de comunión, compartiendo como esa familia en Cristo. Fue un regalo muy especial, muy hermoso. Fuimos bendecidos por Dios. Dios se manifestó allí de una manera hermosa a través de todo lo que nos permitió compartir y hacer, y fue un regalo maravilloso. Dios tiene propósitos estelares con su iglesia, y aún en medio de todas estas cosas nos permite ir percibiendo todo eso tan maravilloso que tiene para hacer y obrar de manera espiritual en cada una de nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque nos regaló un día muy especial, muy hermoso, y bueno, gracias a todos los hermanos que dispusieron su corazón, que estuvieron allí conectados. Fue algo que le agradecemos a Dios con todo nuestro corazón, que siempre esté obrando de esta manera en nuestras vidas. De manera que vamos a orar por la palabra en esta noche. Padre, te damos gracias por bendecirnos, te damos gracias, Señor, porque somos un pueblo muy necesitado de oír tus palabras con el corazón, porque tantas veces, Señor, de oídas te hemos oído, tantas veces, Señor, hemos oído tu palabra y después nos hemos olvidado de ella. Tal vez no la retuvimos en nuestro corazón, tantas cosas que nos hablaste en determinado momento, pero como tal vez no había una situación apremiante, no entendimos que tú con ella nos estabas preparando, nos estabas instruyendo, nos estabas enseñando. Pero permítenos ser conscientes en este tiempo de todo lo que estás haciendo a través de tu palabra, para enseñarnos acerca del mundo al que nos has traído, el mundo tuyo, el mundo del Espíritu, el mundo de tener una conexión contigo, con tu corazón, y ese mundo precioso, Dios, donde nos vas librando de nosotros y nos vas estableciendo en ti cada día más y más, Señor. Gracias. Por favor, dirígenos en todo lo que vamos a realizar. Permítenos elevar nuestro corazón en adoración, que realmente, Dios, al cantar, Señor, no experimentemos la música, sino que te experimentemos es a ti, tocando las fibras íntimas de nuestro corazón y permitiéndonos ver la grandeza tuya. Te damos gracias y pedimos tu preciosa dirección en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús es Señor, el precio pagó su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató
La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató, me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Señor, cuán agradecidos estamos y que nos permitas, Señor, poder estar unidos a ti en espíritu, que es la unidad a la que tú nos has traído, Dios, más que a una unidad física que muchas veces nos permite experimentarla cuando nos congregamos. Señor, tú nos has traído esa una unidad espiritual, que es la verdadera unidad, allí donde nos traes a una conexión contigo. Y te pedimos que en esta noche nos sigas alumbrando a través de tu espíritu en el conocimiento de tu corazón, de tu voluntad, de tu palabra, Señor, que nos lleves a entender. Como lo has dicho en tu palabra, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Que por favor nos des entendimiento, Señor, de lo que has hecho al ponernos en ti y hacernos parte de ese cuerpo maravilloso de Cristo, del cual tú eres la cabeza, Señor. Por favor, háblanos a través de tu hermosa, preciosa palabra. Así mismo queremos orar por todos los hermanos, seguir
rogando que los fortalezcas, que sigas fortaleciendo la vida de la hermana Lida en su recuperación, sigas fortaleciendo, Dios, la vida de nuestra hermana Doris Castaño en su recuperación, que sigas fortaleciendo, Dios, la vida, la familia de cada uno de nuestros hermanos, Dios, en todos estos tiempos en los que estamos viviendo. Permítenos, Dios, seguir experimentando cómo tu gracia es la que nos sostiene. Como le expresaste a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él pudo aceptar, Señor, de tu mano, que, Señor, cada fragilidad le recordaba a Dios que depende de ti, y que es tu poder el que se perfecciona en esa fragilidad nuestra, para llevarnos, Señor, a estar completamente rendidos en ti. Por favor, dirígenos en esta noche, danos sabiduría para tu palabra, para aprenderla, para recibirla en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y por favor ayúdanos, lávanos y límpianos de nuestras maldades, de nuestros pecados, y permítenos, Dios, cada día vivir esta reconciliación profunda contigo. Te damos gracias en el santísimo y precioso nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios porque nos ha venido hablando de una manera especial a través de su palabra acerca de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que significa haber sido puestos en el Señor. Me acompañas allí en 1 Corintios, en el capítulo número 12, en el versículo número 13. Aquí el Señor nos deja ver este milagro maravilloso que no podemos pasar por alto en nuestras vidas y nuestros corazones. El milagro de que no fuimos simplemente añadidos a una membresía, a un club, no fuimos simplemente añadidos a una lista de personas, sino que fuimos puestos en alguien, fuimos puestos en Cristo por el poder de su Santo Espíritu, algo que no puede hacer el ser humano, porque no es el ser humano el que me pone en Cristo, es Dios mismo, con esa elección maravillosa y esa misericordia extraordinaria que tiene de nosotros, el que nos ha puesto en Él, en sus brazos, en su corazón, en su presencia increíble y maravillosa para hacernos uno con Él. Me acompaña ahí al versículo número 13 de 1 Corintios, ahí donde dice la Escritura, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. No olvidemos que el bautismo tiene que ver con sumergir. Aquí estamos hablando ya de lo que es el bautismo del Espíritu, y vamos a entender y vamos a ir apreciando este regalo hermoso, que el bautismo del Espíritu tiene que ver con ser puestos en Cristo. Lo que hace el Espíritu de Dios con ese bautismo es colocarnos en Cristo, como dice acá, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y esto es un regalo muy maravilloso, mis amados, porque todo esto nos permite poder entender en este tiempo la necesidad de asimilar el diseño establecido por Dios para el cuerpo de Cristo, con todos los cambios que Dios mismo ha venido haciendo en este tiempo, aún sobre la iglesia que nos habíamos acostumbrado a muchas cosas, que nos habíamos acostumbrado a muchos hábitos establecidos dentro del corazón de la iglesia. Y no olvide, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de personas, no estamos hablando del lugar donde nos reunimos o nos congregamos, porque ciertamente ese es el salón de reunión o es el lugar que podemos llamar congregación, allí donde nos reunimos todos los santos a buscar al Señor. Pero la iglesia no es el lugar, la iglesia somos todos y cada uno de nosotros los que hemos recibido un depósito, como dice acá la Escritura, por un mismo Espíritu todos fuimos puestos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Eso es lo que nos ha hecho ser la iglesia, parte de la iglesia. La Escritura dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces nos damos cuenta de este regalo hermoso, aún el cumplimiento de la palabra, cuando el Señor dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, para que viniera el Paracletos, para que viniera el Ayudador,
el Espíritu de verdad, el que nos conduciría en el conocimiento de toda la verdad a cada una de nuestras vidas. Entonces, donde por la forma de organización que muchas veces ha venido adquiriendo la iglesia o ha venido adquiriendo las personas, y la fuerza que se hace más bien en términos de denominación o lo pudiéramos así llamar denominacional, cuando hablamos desde una congregación y el nombre que lleva a ella, muchas veces con esto hemos dado más lugares a desfigurar y a tener una imagen distorsionada de lo que es el cuerpo de Cristo. Si nosotros miramos antes de la pandemia, la iglesia, estábamos ocupados en muchas cosas, estábamos centrados en cuánta cantidad de logística y actividades que se habían establecido dentro de la iglesia, cantidad de cosas bien intencionadas, pero cuántas veces el hombre con cosas bien intencionadas y sin estar haciendo maldades, cuántas veces le ha dado la espalda al Señor. La gente, la palabra de Dios aún da testimonio de que no toda la gente en la época de Noé, no todos se dedicaron a hacer maldades, pero hubo otra parte de la gente que sin estar haciendo maldades se dedicó a ser indiferente con Dios. Lo estudiábamos el miércoles anterior de que cómo la gente se llenaría de indiferencia hacia Dios, de indiferencia hacia su palabra. Entonces, ¿cuántas veces nos ocupamos, veníamos ocupados antes de la pandemia en toda una labor congregacional y denominacional? Allí trabajando muchas veces como le ocurrió a aquella iglesia de Éfeso en Apocalipsis, trabajando arduamente, dedicados a actividades, dedicados a ministerios, dedicados a una gran cantidad de cosas, dando lugar primordiales como a los métodos y no a una relación con Dios, como el Señor lo denunció allá a la iglesia de Éfeso, donde necesariamente les habló de todo lo que estaban haciendo y lo estaban haciendo con dedicación, pero les dijo: pero tengo contra ti una cosa, que has dejado el primer amor, que has dejado el primer amor. Estaban tan ocupados con la obra del Señor que terminaron olvidándose del Señor, de la obra. Ahora, ¿cómo podemos honrar a Dios? Hizo una pregunta bien tremenda. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios con lo que hacemos si nos olvidamos de Él aún en lo que estamos haciendo? Por eso llamó de manera tan fuerte la atención a la iglesia allí en Éfeso, diciéndole que necesariamente tras sus ocupaciones habían terminado olvidándose de Él. Y veníamos antes de la pandemia ocupados en tantas cosas, pero con un corazón ardiendo, porque cuando nuestro corazón está ardiendo por cualquier cosa o persona dentro de la iglesia que no es Cristo, necesariamente nos hemos desviado del camino, nos hemos ido en una dirección opuesta. La iglesia de Éfeso estaba ardiendo su corazón, pero en la dirección en la que estaba ardiendo su corazón no era en dirección del Señor. Recuerdo, y estas palabras han hablado mucho a mi corazón, en unas palabras que escuché de aquel hermano, se me va el nombre en este momento, el cantante que no hace mucho había fallecido de cáncer y que en una de sus últimas intervenciones había compartido cómo Dios le había dicho que lo quería como al principio cuando no estaba afanado de estar en una tarima, cuando no estaba afanado de montar un culto, sino cuando su anhelo era estar con el Señor. Y eso tocó mucho mi corazón, porque nos lleva a entender cómo fácilmente nosotros vamos desplazando al Señor de la obra por dedicarnos a la obra de el Señor. Si me acompaña allí, por favor, a Lucas en el capítulo número 17, ubícate allí un momento. Lucas en el capítulo número 17, en el versículo número 7. Si te ubicas allí, nos vamos a encontrar aquí algo bien especial, donde dice en el verso 1, dijo Jesús a sus discípulos, 17 en el verso número 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho
todo lo que se os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces nos vamos dando cuenta cómo Dios mismo va colocando orden en las cosas y nos va enseñando y nos va llevando a organizar las prioridades de nuestras vidas, mis amados. Lo primordial que vemos aquí en esta porción de la Escritura y a través de toda la palabra, que no podemos perder de vista. Lo vemos allí en la iglesia de Éfeso cuando el Señor le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Le hace un llamado a cambiar de dirección. A una iglesia que estaba ocupada con las actividades le hace un llamado a cambiar de dirección. Y aquí vemos nuevamente que el Señor a este siervo que estuvo trabajando todo el día en un campo que pertenecía a su Señor, después de haber trabajado, llegó y lo que su Señor le dice después de haber llegado es prepárame la cena y atiéndame. Y después de que me hayas atendido, entonces vas a cenar y vas a beber. Esto nos deja ver un orden especial que Dios nos va llevando a entender de las cosas para que podamos entender el propósito de Dios como cuerpo de Cristo, mis amados. Lo primordial, lo esencial, lo necesario, lo inaplazable es atenderlo a Él. Mire que el Señor aquí, después de que este siervo estuvo trabajando todo el día en su obra, el haber trabajado en su obra no reemplazó y no ocupó el lugar que le pertenecía a que el siervo pasara tiempo atendiendo a su Señor, de que el siervo pasará tiempo relacionándose con el Señor. Y aquí vemos al Señor poniendo orden, que lo primordial, lo esencial, lo necesario, lo inaplazable para nuestras vidas, primero es relacionarme con Dios, relacionarme con Él, pasar tiempo con Él y luego ocuparme de lo que Él ha dispuesto, según su propósito maravilloso. No olvidemos cuando el Señor escogió a 12, los escogió primeramente para que estuvieran con Él y después para enviarlos ¿a qué? A predicar. Mira lo hermoso, para enviarlos a predicar. Entonces nos damos cuenta que lo primordial es estar con Él y cuando estamos con Él, ahora lo que vamos a hacer es lo dispuesto por Él. Y una vez hacemos lo dispuesto por Él, entonces es donde por último me ocupo de mí. Y mira lo hermoso, me ocupo de mí atendiendo al Señor y atendiendo a lo que el Señor quiere. Y allí es donde mi corazón, amado, va a experimentar plenitud. Cuando mi corazón empieza a centrarse en lo que Dios ha dispuesto. Mira, primero atendió al Señor, hubo una necesidad porque el haber atendido los asuntos del Señor no reemplazó atender al Señor. La prioridad atender al Señor, atender los asuntos del Señor y luego mis asuntos. Pero mira lo hermoso, mis asuntos son resueltos cuando atiendo al Señor y los asuntos del Señor, como está en esta parábola de una manera tan clara y tan hermosa. Mira lo hermoso, jamás, y no olvides esto, jamás lo que hagamos será más importante que nuestra relación con Él. Y ese es un orden prioritario dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro corazón. El orden que se cambió allí en la iglesia de Éfeso y que el Señor vino a volver a organizar y a direccionar sus vidas y sus corazones, porque jamás lo que hagamos será más importante que nuestra relación con Él. Jamás, mis amados, la actividad será más importante que la intimidad, porque la actividad sin intimidad no tiene sentido. Y eso no lo podemos perder de vista, porque en la intimidad es donde recibimos dirección de Dios para lo que Dios desea hacer y obrar a través de nuestras vidas. El hacer sin haber estado con Dios. Por eso les decía hace un rato, cuántas cosas podemos hacer bien intencionadas. Son buenas, no estamos haciendo mal con ellas, pero muchas veces con ellas estamos desplazando a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Le estamos haciendo un lado porque la prioridad se convierte en hacer y no estar con Él. Si estamos con Él, como hizo con los discípulos, los escogió para que estuviesen con Él y después enviarles ¿a qué? A predicar. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, si tú lo vas leyendo y lo vas escudriñando con la dirección y pidiéndole a Dios que alumbre tu corazón y entendimiento, nos vamos a dar cuenta que la iglesia que hay ahí en el libro de los Hechos, la iglesia que está allí narrada, nos permite ver con claridad, mucha claridad, la obra que el Espíritu Santo
estaba haciendo en ella. No olvide, ¿quién es el que nos puso en el cuerpo? ¿Y qué es lo que hemos recibido nosotros como parte del cuerpo de Cristo? Hemos recibido por su Espíritu, hemos sido puestos en el cuerpo. Y en el cuerpo que hemos recibido de su Espíritu. Mira lo hermoso. Esta iglesia en la que el Espíritu de Dios estaba obrando, mis amados, no estaba afanada por establecerse en una denominación. Porque muchas veces ese ha sido el afán nuestro al servirle a Dios, establecer más bien una denominación que se establezca cuál es el propósito y la voluntad de Dios. No, la prioridad de la iglesia de hecho no era una iglesia denominacional, sino una iglesia establecida en el Señor, sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Pues la búsqueda, mis amados, de esta iglesia por el Señor no menguaba. Era una iglesia que estaba siendo perseguida, y a causa de esa persecución que ella estaba enfrentando, ella no tenía un lugar físico donde congregarse, mis amados, pero esa iglesia no menguó porque no tenía un lugar donde congregarse. Era una iglesia que no dejaba de servir, aunque no había un centro de culto o establecido para ellos. Era una iglesia que no dejaba de servir al Señor, porque no estaba centrada en una denominación, estaba centrada en ¿quién es el Señor? Era una iglesia, mis amados, y cuando tú lees eso, era una iglesia cuya oración, cuando se levantaba delante del Señor, es: concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y estaban pasando necesidades, dificultades, luchas, peligros, pero con todo y eso, su oración estaba enfocada: señores, danos de nuevo para hablar tu palabra. Para que, Señor, lo que sea establecido y lo que fluya sea tu palabra en medio de nosotros. Con la pandemia hemos adquirido nuevos pensamientos que nos han llevado a otro extremo. Antes de la pandemia estábamos en el extremo de estar centrados en las actividades religiosas, ocupados con toda clase de cosas dentro de un culto, y muchas veces dejando al Señor fuera de ese culto. Tan ocupados de la obra que dejamos de atender al Señor de la obra. Pero ahora, después de que ha ocurrido la pandemia, hemos adquirido nuevos pensamientos, encuentra uno dentro de la iglesia, que han llevado a la iglesia al otro extremo, a otro lado, donde ya encontramos a una iglesia donde dicen: no, yo ya no pertenezco a ningún grupo, y detrás de eso colocan el argumento: porque es que soy de Cristo. Amado, claro, somos de Cristo, le pertenecemos al Señor, pero ahora Dios nos ha hecho miembros de su cuerpo, no para que vivamos aislados de los hermanos. Dios no puso a un miembro dentro del cuerpo para que ese miembro se aísle del cuerpo, en ninguna manera. Lo hizo para que ese miembro esté en conexión con la cabeza, pero también en conexión con todo el cuerpo. El aislamiento, mis amados, no es para separarnos del cuerpo de Cristo. El aislamiento que se había dado era por causa del COVID, por causa de todo este contagio, no por causa de la vida de Cristo en nosotros. El aislamiento no era por esta razón, pero muchos en este tiempo se han pasado a la iglesia virtual, y la iglesia virtual por un tiempo fue algo temporal, fue algo que Dios nos permitió hacer a causa de las circunstancias que se habían dado. Pero Dios nos puso en medio de un rebaño, mis amados, donde tenemos una gran necesidad de ser perfeccionados en el amor de Dios. En medio de un rebaño, y en medio de ese rebaño vamos a ir siendo perfeccionados en el amor de Dios. Mis amados, Dios ha hablado muchas veces a través de la palabra de la iglesia universal. Hay una iglesia, Dios tiene una única iglesia sobre toda la faz de la tierra. Dios tiene solo una iglesia, pero también nos habla muchas veces de la iglesia local. Y cuando habla de la iglesia local, no lo habla en términos de denominaciones, sino lo habla en términos de aquellos que pueden estar en determinado lugar y pueden estar cerca el uno del otro para poder compartir, para poder entrar en contacto con aquellos que también han sido lavados por la sangre de Cristo. Amados, hay iglesia que Dios ha levantado en la China, pero no podemos tener un contacto personal con ellos por la distancia. Hay iglesia que aún Dios ha levantado aquí mismo en Colombia, en otras ciudades que quedan lejanas, y no podemos entrar en contacto con ellos. Pero hay iglesia que Dios ha levantado dentro de la ciudad, con la que nosotros podemos entrar en contacto. Hay iglesia que Dios nos ha permitido, la pudiéramos llamar así, la iglesia local, y es muchas veces Dios se refiere de esta manera a esa iglesia que se reunía en la casa a esos hermanos que empezaron a estar unánimes juntos porque habían sido puestos en un lugar, y no solamente era un asunto de estar físicamente reunidos,
sino que había algo espiritual que los estaba moviendo, mis amados. Las figuras en la palabra de Dios siempre nos hablan de una relación directa con el Señor en unidad con otros. Y encontramos muchos ejemplos en la palabra, una relación directa con el Señor, pero en comunión con otros. Es lo que encontramos en la palabra, mis amados. Un rebaño no está conformado por una sola oveja. Cuando ves una sola oveja, te refieres a esa oveja. Pero cuando ves muchas ovejas unidas, te refieres a un rebaño. Un rebaño está conformado por muchas ovejas y van en pos de un pastor. Y cuando hablamos de un pastor, no estamos hablando de aquel que tal vez predica allá al frente, sino estamos hablando del pastor del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Somos un rebaño, somos muchos que Dios nos permite en diversos lugares estar juntos, pero ir en pos de un solo pastor, el pastor de nuestras almas, el pastor de nuestros corazones, el que nos va a pastorear siempre, aquel que dijo que nos pastorearía siempre y en las sequías saciaría nuestras almas. También encontramos la figura de la vid, que la vid no está conformada por una sola rama, mis amados, sino que tiene muchas ramas unidas a la vid donde llevan fruto. Mira lo hermoso, cada rama unida a la vid ha sido puesta para que lleve fruto. Lo leemos ahí en Juan 15, donde dice la palabra que todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto la quitará. O sea, la rama que no lleva fruto es la que es quitada de ahí, pero toda que lleva fruto es limpiada para que lleve más fruto. Mira lo hermoso, son muchas ramas las que hacen parte de la vid, pero todas están unidas a una sola fuente, la vid verdadera, como dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que está obrando en sus vidas a través de su espíritu para conformarnos a mi imagen. Es lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Mira lo hermoso, el pueblo de Dios es un reino, y un reino está conformado por muchas personas, por muchas vidas, pero mira lo hermoso, aunque está conformado por muchos, tienen un solo rey sobre nosotros. Hay un único rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También encontramos la figura de la familia. Una familia tiene muchos miembros, pero aunque una familia tiene muchos miembros, tiene un solo padre, y así es la iglesia. Somos muchos miembros con un único Padre, nuestro Padre celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Y la familia y la iglesia también es un cuerpo, como lo hemos venido aprendiendo, es un cuerpo con muchos miembros, pero con una sola cabeza, es Cristo. Te das cuenta que son muchos conectados, ¿cierto? Unidos, pero bajo la dirección de uno solo. Y mira lo hermoso, Dios no hizo al creyente para que viva en aislamiento, para que viva solo, para que viva en contacto, amados, en un contacto así distante, frío y lejano con Dios y con aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Nada más piensa esto, mi amado hermano, con todo tu corazón. Si establecieras una relación matrimonial y esa relación fuera única y exclusivamente de manera virtual, solamente esa relación es de manera virtual, esa relación de esta manera está dedicada a perecer en muy poco tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque el anhelo del corazón en una relación, mis amados, es poder ver directamente a la persona, es poder cogerle la mano, es poder escuchar directamente su voz, es poder ver el color de su piel, es poder percibir el olor de su fragancia. Pero cuando, mis amados, esto nunca se va a dar, va a llegar el momento que el corazón se va a desilusionar y se va a apagar. Si nosotros tenemos una relación a distancia con el Señor, mis amados, nuestro corazón va a terminar apagándose. Miren los dos extremos, el extremo de habernos enfrascado simplemente en actividades y esto, o el extremo ahora de no ser partícipe de nada, sino desde la distancia. Ninguno de los dos es el modelo de Dios. A Dios le ha placido, mis amados, expresarnos su amor a través de muchas personas. Así le ha placido hacerlo a Dios a través de la palabra, en las que Él ha obrado de muchas maneras, de diversas maneras. Cuando vemos cómo Dios ha obrado en otras personas, cuánto bendice, cuánto edifica, cuánto fortalece, cuánto instruye eso nuestras vidas y nuestros corazones.
Somos edificados porque cuando vemos el amor de Dios obrando en otras personas, también podemos percibir cómo el amor de Dios está actuando en mí. Cómo eso me lleva a tener un entendimiento más profundo de cómo he sido amado por Dios. Y podemos encontrar muchos ejemplos, mis amados, a través de la palabra. Cómo en medio de una multitud, Dios estuvo obrando en una mujer de flujo de sangre. Cómo Dios ha obrado en un ciego como aquel Bartimeo, cómo Dios ha obrado en un endemoniado como aquel endemoniado de Gadara, en esas circunstancias que narra allí la palabra. Cómo Dios ha obrado en una mujer adúltera que iba a ser apedreada, pero el Señor salió en su defensa y de una manera especial le pudo decir: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Cómo Dios ha obrado en un leproso que regresó después de que 9, habiendo recibido, se alejaron. Ese que regresó dándole gloria a Dios. Como Dios ha obrado en una mujer como María, que empezó a los pies de Cristo, escuchando la palabra de Dios. Y más adelante vemos que todo eso produjo en ella un quebrantamiento profundo, y ahora la encontramos derramando un perfume de nardo puro a los pies del Maestro. Vemos el obrar de Dios en un hombre como aquel hombre condenado a muerte junto a Jesús en la cruz. Allí en una cruz, condenado a muerte por sus delitos y sus pecados, pero ese hombre escuchando la voz del Señor Jesucristo y diciéndole: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Como Dios obró en el carcelero de Filipos, como Dios obró en aquella mujer vendedora de púrpura llamada Lidia y le abrió el corazón para que recibiera la palabra que estaba predicando el apóstol Pablo. Como Dios obró en un pescador tosco como Pedro para transformarlo en un hombre sabio. Como Dios obró en un perseguidor de la iglesia como Saulo, y cómo Dios está obrando en mí, mis amados, para llevarme a amarle a Él con todo el corazón, pero también para llevarme a amarlos a todos ellos, no porque ellos lo merezcan, no porque ellos sean dignos de ser amados, sino porque su amor, mis amados, está obrando en mí, me está llevando a conocer a través de eso cómo he sido amado por Dios, cómo he sido amado por Dios. Ellos no merecían ser amados y Dios les amó, hizo una obra en ellos. Yo no merecía ser amado y Dios me amó y está haciendo una obra en mí. Y ahora Dios nos ha enviado a amarnos con el amor que Él nos ha amado, para sentar esa realidad y que podamos entender esto, mis amados. Si mi hermano hace parte de Cristo, ¿cómo no amar a mi hermano que pertenece a Cristo? Si yo amo a Cristo, ¿cómo no voy a amar a mi hermano que pertenece a Cristo? Es imposible, mis amados, que yo diga que amo a Cristo y no amo a aquel que le pertenece también a Cristo. No puede ser posible. Primera de Juan, si me acompañas allí, Primera de Juan en el capítulo número 4, en el versículo número 19. Mira lo hermoso, todo lo que el Señor hace. Mira lo que dice la Escritura: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis amados, recordemos lo que ocurrió allí en el huerto del Edén. El hombre fue creado en el huerto del Edén en amor. No olvidemos que algo ocurrió al sexto día. El Señor cada día iba creando y dice que lo que había creado era bueno. Pero el último día hubo algo que estremeció el corazón de Dios. Cuando el último día el Señor termina de crear y dice que lo que Dios había hecho era en gran manera bueno. Algo en ese último día estremeció el corazón de Dios de una manera diferente a todo lo que había creado. Y era que en ese sexto día el Dios de los cielos había creado al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo había hecho y había puesto en él de su espíritu. Había hecho algo diferente a todo lo que había hecho. A todo lo hizo con el poder de su palabra, pero al hombre lo hizo con sus propias manos, con una parte de su propio corazón, y puso de su propia vida dentro de él. Mis amados, el hombre
fue hecho en amor en el huerto del Edén. Y fue para que se cumpliera esto que estamos leyendo aquí, no es algo nuevo, fue la forma en cómo Dios hizo al hombre en el huerto del Edén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios hizo al hombre en amor en la creación, para que ahora por causa de ese amor con que fue hecho, el hombre también amara a Dios. Y no solamente el hombre amara a Dios, sino que el hombre amara a todo ser que Dios había creado a su imagen y a semejanza. No olvidemos que solamente Dios no había hecho al hombre, sino que Dios dice que varón y hembra los creó. De manera que mire lo hermoso, Dios los hizo con amor, y con ese amor provocó que ellos lo amaran, pero con ese mismo amor provocó que entre ellos se amaran, con el amor de Dios. Primero una conexión con Dios, y esa conexión con Dios hizo que hubiera una conexión entre ellos muy especial. Pero cuando vamos viendo esto tan hermoso que ocurrió en el huerto del Edén, Dios los hizo para que tuvieran comunión con Él, y en esa comunión con Él tuvieran comunión entre ellos mismos, de manera que lo que vemos allí es un fluir del amor. Por eso la iglesia, como explicaba el pastor Wilson, no es una organización, no es una estructura, no es un lugar lleno de estatutos y reglas para seguir o para acomodarnos a un modelo denominacional y adoptar ciertas costumbres, porque muchas veces lo que nos hemos acostumbrado es a adoptar costumbres denominacionales. En una determinada denominación se tiene una cierta forma de actuar, de obrar, y llegamos y nos acostumbramos a ese modelo y nos ajustamos a ese modelo, pero muchas veces seguimos alejados de la palabra de Dios, de la realidad de Dios, y adoptamos todas esas costumbres en nuestra vida y no adoptamos lo que realmente necesitamos, una relación con el Señor, una relación de vida con Dios, porque es en esa relación de comunión con Dios que vamos a tener comunión con los demás, que a su vez vamos a tener comunión con Dios, pero a su vez vamos a tener comunión con los que tienen comunión con el Señor. Porque será imposible, mis amados, será imposible que nosotros tengamos comunión con alguien en cuyo pensamiento o en cuyo corazón está no tener una relación con Dios. Pero Dios ha dispuesto que con cada uno de los que ha sido traído a una relación con Él, nosotros tengamos una relación con Él y tengamos una relación con ellos, mis amados. ¿Cuándo se rompió todo eso allí en el Génesis, en el huerto del Edén? Cuando se rompió la comunión con Dios. No olvidemos que cuando se rompió la comunión con Dios, se rompió por causa de la desobediencia del hombre. ¿Y qué fue lo que perdió el hombre con su desobediencia? Perdió la vida de Dios dentro de su corazón. Y cuando la vida de Dios se perdió, hubo un cambio en su relación con Dios y hubo un cambio en su relación con los demás seres creados. Se vieron diferentes, ya no se sintieron conectados el uno con el otro, ya no se sentían ni conectados con Dios, ni se sentían conectados el uno con el otro. ¿Por qué se sentían de esta manera? Porque se habían desconectado de la fuente de vida. Allí pereció lo bello, se rompió lo hermoso de Dios, la relación de armonía se perdió, apareció el dedo acusador. No olvidemos que cuando el Señor viene, sale el dedo de Adán diciendo, o sea, si la culpa no es de ella, entonces la culpa es de Dios. Mis amados, cuando no hay vida de Dios en nuestro corazón, entonces aparece el dedo señalador. La que me diste por mujer fue lo que expresó el hombre. La culpa es de ella, y la culpa no es de ella, entonces es tuya, porque fuiste tú el que me la diste. Perdió el sentido de amar, mis amados. El hombre allí perdió el sentido de amar cuando perdió la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ya no amaba a Dios, pero tampoco amaba a su prójimo. Por eso señaló a Dios, por eso señaló a su prójimo, porque se perdió la vida de Dios. Lucas, en el capítulo número 6, en el versículo número 37. Lucas, en el capítulo número 6, en el versículo número 37. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Y está hablando de ese dedo que apareció por causa de la pérdida de la vida de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
es lo que dice la Escritura. Verso 39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No quedarán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja del ojo, o la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo ¿de quién? En el ojo de tu hermano. Mis amados, sacar la viga del ojo es sacar todo lo que me mantiene con un dedo acusador, con un dedo señalador. No es mirar al otro para señalarlo, porque eso es de lo que Dios ha venido a sacarnos a través de la vida, pero a ponernos primero en armonía con Él, para podernos colocar en armonía con aquellos que Él también ha puesto en armonía con Él. Mira lo hermoso. Dios no nos ha puesto a mirar un dedo señalador, sino a mirar nuestro propio corazón, para buscar a Dios. ¿Por qué no puedo ser un miembro del cuerpo que en lugar de defenderlo, lo ataco? Es lo que nos encontramos aquí, que muchas veces, en lugar de defender el cuerpo, nosotros terminamos atacando. No sé si usted ha escuchado en algún momento de enfermedades que en lo físico hacen esto dentro del cuerpo humano, y que también esto nos permite ver un reflejo de lo que pasa dentro de lo espiritual. Hay un tipo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes y que pertenecen al sistema de defensas del cuerpo humano, donde hay unas células y unos órganos que debieron trabajar juntos, en armonía, en comunión, en unidad, para combatir cualquier tipo de infección, de bacteria, de virus, de germen que quisiera atacar el cuerpo. Esto es lo que médicamente se llama una respuesta inmune, donde se empiezan a crear son anticuerpos, o sea, anticuerpos son elementos que defiendan al cuerpo para que el cuerpo se mantenga, para destruir lo que quiere dañar al cuerpo, no para dañar al cuerpo, sino para destruir lo que quiere dañar al cuerpo. Pero mira lo tremendo. Pero las enfermedades autoinmunes obran de manera contraria. Lo que hacen es que en lugar de que el sistema de defensas defienda al cuerpo, lo que hace es que ataque las células sanas del cuerpo y les cause destrucción. O sea, lo que debiera defender el cuerpo se convierte en lo que lo daña y lo destruye. Mis amados, la naturaleza del cuerpo de Cristo está equivocada cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. Cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, mis amados, el amor de Dios es para defendernos, no para destruirnos. Por eso aquí el Señor dice que cuando sacamos la viga de nuestro propio ojo, y eso nos habla de mirar al interior de nuestro corazón, ¿qué tan conectado estoy con Dios? ¿Qué tanto estoy recibiendo de Dios para poder dar de lo de Dios? Porque ahí no dice que ya no hay paja en el ojo del hermano, sino que cuando es sacada la viga, el dedo señalador y acusador de mi corazón, entonces más bien voy a tratar a mi hermano con amor, para que con ese amor el hermano sea levantado, el hermano sea edificado, el hermano sea ministrado, el hermano sea fortalecido de una manera especial. Mis amados, nos caracteriza ser parte del cuerpo de Cristo, no la crítica y la murmuración, sino el amor. Esa es una señal inequívoca de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso no es cuánto sabes de Biblia lo que te identifica como cristiano, porque a veces sabemos muchos versículos bíblicos, los recitamos, pero mis amados, aunque esto no me exime de escudriñar la palabra, de aprenderla, de conocerla, de ponerla en práctica, sino que de una manera muy especial me da claridad, es con cuánto amor de Dios estoy fluyendo en mi corazón, porque cuántas veces puedo estar lleno de la palabra, pero sin amor. Y ya lo hemos visto en la palabra: si alguno ama a Dios, ame a su hermano, porque si no ama, entonces, ¿cómo dice que Dios mora en él? ¿Cómo dice que el amor de Dios mora en él si no ama a su hermano, que ha sido hecho a la imagen de quién? A la imagen de Dios. Juan 13, 34 y 35, para que terminemos por esta noche. Juan, en el capítulo número 13, acompáñenme allí. Juan, capítulo número 13, versículos números 34 y 35. Miren lo que el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis ¿qué? Unos a otros, y nos coloca el ejemplo. Para podernos amar, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, y tenemos que estar conectados con Él. Dice aquí la Escritura, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amar sin estar en conexión con Dios será imposible. Pero en conexión con Dios, mis amados, conectados con la cabeza, vamos a hacer beneficio para todos los miembros del cuerpo. En esto conocerá todos que sois mis discípulos. ¿En cuántos versículos recitas? ¿En cuántos sabes de memoria? No, ¿cierto que no? Dice, si tuvieres amor, los unos con quién, con los otros. Mira lo hermoso. Sacar, mis amados, sacar la viga del ojo, es sacar todo lo que me mantiene con un dedo acusado. Y eso requiere arrepentimiento de mi corazón, poder caer postrado delante de Él y rogarle al Señor que ya no me deje, que Él no me da un corazón para acusar, sino para amar. Y que cuando Él empieza a limpiar mi vida, es para quitar todo lo que me tenía con un dedo señalador y para ahora darme un corazón que pueda expresar su amor a todos los demás. Mis amados, pues si veo a mi hermano en necesidad de oración, de consejo, de exhortación, veo a mi hermano en necesidad de ayuda, veo en mi hermano que lo que necesito es darle, ayudarle, no puedo actuar con egoísmo, mis amados, tengo que actuar es en amor, como dice la Escritura. Porque cuando actúo en egoísmo es cuando quiero todo para mí. Cuando tengo las manos solo para recibir, pero no las extiendo para dar. Mis amados, ya le hemos extendido las manos a Dios para recibir. Y Dios ha llenado nuestras manos y nuestro corazón para que ahora podamos dar de lo que hemos recibido de Él. Dios nos ha dado de su amor para que ahora su amor fluya hacia los demás. Pero si no hay una conexión con Dios, va a ser imposible poder fluir en esto maravilloso, con este maravilloso amor de Dios. Tú y yo hemos sido rescatados, mis amados, no para destruir, hemos sido rescatados es para edificar, para poder dar, para poder ser instrumentos de las manos de Dios. Dentro de 8 días vamos a continuar ahondando más sobre esto, porque nos vamos a dar cuenta que tiene que haber una relación preciosa con el Señor, porque esta es una unidad espiritual, no una unidad de cuerpos juntos, sino una unidad de conexión del espíritu del ser humano con el espíritu de Dios. Y cuando hay esa conexión, cuando hay esa unidad, es imposible que no podamos expresarnos ese amor, ese cuidado, ese interés el uno por el otro, cuando estamos conectados a la cabeza que es Cristo. Vamos a orar por esta noche. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, por darnos este regalo maravilloso de poder, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos ser librados del egoísmo, Señor, que ha gobernado nuestro corazón. Porque decimos amar, pero como dice tu palabra, no amemos de palabra ni de lengua. Pero muchas veces es lo que hemos hecho, Señor. Tenemos el amor solo en las predicaciones, el amor en las palabras, el amor en los versículos bíblicos, pero no el amor fluyendo desde nuestro corazón, Señor, en una conexión contigo. Y muchas veces, Señor, la raíz de esto es que nos hemos ocupado a muchas cosas, a hacer o a caminar en nuestro propio método. Estábamos en el método, Dios, de reunirnos y estar dedicados solamente a las actividades. Después nos pasamos al método de estar solos en nuestras casas y hacer la iglesia a nuestro pensamiento, Dios de los cielos, viviendo aislados. Pero tú nos has llamado a ser un pueblo conectado contigo, pero un pueblo que también pueda estar conectado entre sí, para que podamos amarnos, para que podamos expresarnos el amor, para que podamos tener luz del amor que nos has manifestado, al ver, Señor, la obra que has hecho en otros, que sin merecerlo, tú has hecho cosas grandiosas y así lo has hecho conmigo, para que yo pueda percibir tu amor y por causa de ese amor podamos todos estar unidos, Señor. Porque ¿cómo puedo decir que te amo a ti y no amo al hermano en el que has puesto de ti, Señor?
No es posible que pueda vivir de esta manera. Por eso permite que sea sacudido nuestro corazón, que sea estremecida nuestra alma con tu palabra, oh Dios, para que seamos sacudidos del egoísmo y seamos sacudidos de los argumentos que se han levantado en nuestro corazón, que nos han sacado del fuego del primer amor y nos han llevado a vivir en una vida de teorías frías, muertas, distantes, de esquemas religiosos, Dios, que no producen sino muerte. Pero ayúdanos a entender este llamado a la vida que nos has hecho para que podamos estar conectados contigo. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y permite que este sea un tiempo, Dios de los cielos, donde entendamos, Dios, con el corazón, que al ser puestos en el cuerpo de Cristo, hemos sido puestos en Cristo para recibir la vida de Cristo y para manifestar la vida de Cristo. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca y continúe orando en cada uno de sus corazones. Que Dios nos permita poder entender todo esto que pertenece a la vida del Espíritu, no de las estructuras, no de las organizaciones, no de los esquemas humanos, no de la metodología humana, sino que podamos entender es la vida del Espíritu, la vida de hombres y mujeres conectados con Dios. Y en esa conexión con Dios, como Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, esos seres humanos también puedan estar conectados entre sí por esa vida del Espíritu, para hacerse el bien que viene de parte de Dios. Amados, un abrazo muy especial. Dios los bendiga. Feliz noche.